Esta es mi historia real. Durante toda mi infancia y adolescencia, fui la decepción de la familia. Antes de contarte lo que dijo, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque creo que esta historia necesita llegar a las personas que la necesitan, no es una figura retórica. Es lo que me decían con esas palabras o con otras que significaban lo mismo. Mi hermano Sebastián era el orgullo. Primero en su clase, atleta, responsable, guapo. El tipo de hijo que los padres mencionan en las reuniones familiares. El que todos esperaban que llegara lejos. Yo era la otra. La que sacaba notas mediocres. La que se cambió de carrera 2 veces. La que tuvo trabajos raros. La que no se casó a tiempo, no tuvo hijos a tiempo, no hizo nada a tiempo según el calendario que mi familia tenía en la cabeza. 34 años siendo la decepcionante. Y entonces Sebastián, el perfecto, cayó. Cayó de una manera tan completa, tan devastadora, que la única persona en toda la familia con la capacidad real de sacarlo de donde estaba era yo. La decepcionante. La que nunca había hecho nada bien. Me lo pidieron con esa mezcla incómoda de desesperación y vergüenza que tienen las personas cuando necesitan ayuda de alguien a quien siempre han subestimado. Y tuve 6 meses para decidir si lo hacía o no. Lo que decidí y por qué es lo que quiero contarte hoy. Antes de continuar, dime desde dónde me estás viendo y qué hora es donde tú estás. Y suscríbete a este canal para que esta historia llegue a quien la necesita escuchar. Para entender lo que pasó, necesito que entiendas de dónde vengo. Mis padres eran personas buenas. Quiero dejarlo claro porque esta historia no es sobre monstruos. Eran personas buenas con una manera muy limitada de ver el valor de sus hijos. El valor se medía en logros visibles. Notas, trofeos, títulos, reconocimientos. El tipo de cosas que se pueden contar en una conversación y que hacen que la otra persona asienta con respeto. Sebastián producía esas cosas de manera natural y constante desde pequeño. Era 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria funcionó como el estándar contra el que se medía todo lo que yo hacía. Las comparaciones eran tan frecuentes que dejaron de sentirse como comparaciones y empezaron a sentirse como hechos objetivos sobre quién era yo. Sebastián saca sobresalientes porque tú no puedes. Sebastián ya tiene trabajo estable, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Sebastián ha comprado piso, ¿tú cuándo? No había malicia en esas frases, o al menos no toda la vez. Había genuina confusión. Mis padres no entendían por qué 2 hijos criados en la misma casa producían resultados tan distintos. Lo que no entendían, porque nunca se lo pregunté en voz alta hasta que fui adulta y tuve terapia, es que Sebastián y yo éramos personas completamente diferentes. Él prosperaba en estructuras claras con métricas definidas. Yo necesitaba más tiempo, más libertad, caminos menos directos. No era peor. Era diferente. Pero diferente en mi familia se traducía como insuficiente. Crecí con una convicción muy arraigada de que había algo fundamentalmente fallido en mí. Que no importaba lo que hiciera, no iba a alcanzar el nivel. Que la brecha entre Sebastián y yo era permanente e innata. Y lo curioso es que esa convicción no me llenó de amargura hacia él durante mucho tiempo. Sebastián y yo tuvimos una relación razonablemente buena de adultos, distante pero sin conflicto activo. Él vivía su vida perfecta y yo vivía la mía imperfecta, y en los eventos familiares nos comportábamos con la cordialidad de 2 personas que comparten sangre pero no mucho más. Hasta que todo cambió. Cuando Sebastián tenía 38 años, su empresa quebró. No fue un fracaso pequeño. Llevaba 6 años construyendo una empresa de importación que en algún momento tuvo 20 empleados y contratos con 3 países. Fue una historia de éxito real durante varios años. El tipo de proyecto del que mis padres hablaban con orgullo en cada reunión familiar. Y luego se desmoronó. Una combinación de factores que no voy a detallar porque algunos de ellos involucran a otras personas que no pueden defenderse aquí. Lo que importa es el resultado. La empresa cerró con deudas importantes, Sebastián perdió los ahorros de una década, y su matrimonio de 9 años no sobrevivió a la presión. En menos de un año, Sebastián pasó de ser la historia de éxito de la familia a ser un hombre de casi 40 años viviendo en el piso de mis padres, sin trabajo, sin pareja, con deudas, y con una depresión que nadie nombraba como tal pero que era imposible no ver. Mis padres estaban aterrados.
No solo por Sebastián, aunque claro que por él. También porque el andamio sobre el que habían construido su identidad familiar se había derrumbado. Si el hijo perfecto podía caer así, ¿qué significaba eso sobre todo lo que habían creído? La reacción de mi familia fue protegerlo con una intensidad que hacía más daño que bien. Le decían que todo iba a estar bien cuando claramente no estaba bien. Le buscaban soluciones rápidas que él rechazaba porque en el fondo no estaba listo para soluciones. Lo trataban como si la caída fuera un accidente temporal en lugar de algo que requería un proceso real. Sebastián se iba hundiendo más mientras más lo envolvían en algodón. Y yo lo observaba desde afuera, con la distancia de quien ha estado toda su vida en los márgenes de esa familia, y veía algo que ellos no podían ver porque estaban demasiado adentro. Aquí está la ironía que no puedo dejar de nombrar. La razón por la que yo era la única persona que podía ayudar a Sebastián de verdad era exactamente la misma razón por la que durante 30 años me habían considerado la menos capaz de la familia. Yo había fracasado muchas veces. Me había cambiado de carrera y empezado de cero a los 25. Había tenido una relación que terminó de manera difícil y había tenido que reconstruirme. Había pasado por un periodo de 2 años en que apenas podía mantenerme económicamente. Había sentido esa cosa que te aplasta el pecho cuando miras tu vida y no reconoces cómo llegaste ahí. Había caído. Y había aprendido a levantarme no de la manera que aparece en los libros de autoayuda, sino de la manera real, lenta, sin garantías. Sebastián nunca había fallado antes. Y cuando cayó, no tenía ningún mapa interno para ese territorio. Nadie le había enseñado a estar en el suelo porque nunca había estado en el suelo. Mi madre me llamó un martes por la tarde. Me dijo que estaban preocupados por Sebastián, que lo veían muy mal, que no sabían qué hacer. Me lo dijo con esa voz de quien pide ayuda sin querer pedirla, como si el simple hecho de llamarme fuera ya una pequeña humillación que estaba dispuesta a tragarse. Le pregunté qué necesitaban de mí. Hubo una pausa. Me dijo que pensaban que Sebastián me necesitaba a mí. No a un profesional, aunque eso también. A mí específicamente. Que quizás yo podía hablar con él de una manera que ellos no podían. Que quizás yo entendía cosas que ellos no. No dijo porque tú también has fracasado y él te va a escuchar. Pero los dos sabíamos que eso era lo que estaba diciendo. Colgué el teléfono y me quedé sentada mucho tiempo. No dije que sí de inmediato. Y no dije que no. Dije que necesitaba pensarlo. Y lo pensé durante 6 meses. No de manera continua, no torturándome cada día, sino de esa manera en que las decisiones importantes viven contigo mientras haces otras cosas, apareciendo en los momentos de silencio, pidiéndote que las mires. Lo que me frenaba no era falta de amor por Sebastián. Tenía sentimientos complicados hacia él, pero en el fondo lo quería y no quería que siguiera sufriendo. Lo que me frenaba era esto: toda mi vida había valido menos que él en el sistema de valores de mi familia. Y ahora ese mismo sistema me pedía que donara mi tiempo, mi energía, mis recursos emocionales para rescatar al que siempre había sido el favorito. Había algo en ese pedido que me ponía delante de una pregunta que no podía ignorar: ¿iba a ayudar porque genuinamente quería hacerlo, o iba a ayudar porque toda mi vida me habían entrenado para ponerme en segundo lugar y aceptar cualquier cosa que se me pidiera? Esa diferencia importaba. No para Sebastián, quizás. Pero sí para mí. Hablé de esto en terapia durante semanas. Mi terapeuta me hacía una pregunta que no podía responder fácilmente: si tu familia nunca te hubiera comparado desfavorablemente con Sebastián, si te hubieran valorado igual toda tu vida, ¿ayudarías ahora? Me tomó tiempo responder esa pregunta con honestidad. La respuesta era sí. Sí ayudaría porque independientemente de todo lo que había pasado entre nosotros, Sebastián era mi hermano y estaba sufriendo y yo tenía algo que ofrecerle. Pero también entendí que podía ayudarlo poniendo condiciones. Que ayudar no tenía que significar borrarse. Que podía decir sí y al mismo tiempo decir: y estas son las reglas. Llamé a mis padres 3 semanas después de haber encontrado mi respuesta. Les dije que iba a hablar con Sebastián. Pero que antes necesitaba decirles algo a ellos. Les dije con la voz más tranquila que pude sostener, que durante toda mi infancia y adolescencia me habían transmitido, con comparaciones y comentarios y silencios en los momentos equivocados, que yo era menos valiosa que Sebastián. Que ese mensaje me había hecho daño.
Que lo había trabajado en terapia y que había llegado a un lugar de paz con eso, pero que necesitaba que ellos lo reconocieran. Hubo un silencio largo. Mi madre empezó a decir que nunca habían querido que yo me sintiera así, que siempre me habían querido igual, que no era su intención. La dejé hablar. Luego le dije que entendía que no había sido su intención. Pero que el daño no necesita intención para ser real. Mi padre, que era un hombre de pocas palabras, dijo algo que no esperaba. Dijo que tenía razón. Que habían cometido un error. Que lo sentía. Fueron 4 palabras. Pero fueron las 4 palabras correctas. Luego llamé a Sebastián. No lo llamé con un discurso preparado. Lo llamé y le dije, sé que estás mal. Quiero hablar contigo. No para darte consejos. Solo para hablar. Él aceptó. Nos encontramos en una cafetería una tarde de entre semana. Sebastián llegó con el aspecto de alguien que ha perdido mucho peso muy rápido, con esa palidez de quien no duerme bien y la mirada de quien lleva tiempo mirando hacia adentro sin encontrar nada tranquilizador. No le hablé de estrategias. No le di una lista de cosas que hacer. Le conté mi historia. Le conté los 2 años en que yo estaba en el suelo. Le conté cómo se sentía desde adentro. Le conté lo que había aprendido que no venía en ningún manual. Sebastián me escuchó durante 2 horas sin interrumpirme casi. Al final me preguntó cómo sabías que ibas a salir. Le dije, no lo sabía. Pero seguí moviéndome de todas formas. No voy a decirte que todo se resolvió en una tarde de café. Sebastián necesitó meses de proceso. Buscó un psicólogo, algo que yo le sugerí y que antes había rechazado porque en su cabeza era una señal de debilidad. Fue encontrando lentamente una identidad que no dependía del éxito externo. Yo estuve presente de manera regular durante ese tiempo. No como salvadora, no como hermana mayor que lo tenía todo resuelto, sino como alguien que había estado en un lugar parecido y podía acompañarlo sin tener miedo de lo que veía. Nuestra relación cambió de una manera que ninguno de los dos esperaba. Por primera vez en nuestra vida, éramos iguales. No porque él hubiera bajado y yo hubiera subido, sino porque los dos éramos personas adultas con heridas y recursos y cosas que aprender. Las comparaciones habían perdido su poder porque el estándar que las sostenía ya no existía. Mi relación con mis padres también cambió, más lentamente y con más fricción. Hay cosas que no se arreglan con una conversación. Pero algo se movió esa tarde en que mi padre dijo que lo sentía. Algo que llevaba décadas fijo. Si hay algo que aprendí de todo este proceso, es esto: las familias a veces construyen jerarquías que dañan a todos, no solo a los que quedan abajo. Sebastián cargó el peso de ser el perfecto igual que yo cargué el peso de ser la decepcionante. Son lados distintos de la misma trampa. Y la decisión de ayudarlo no fue, al final, una decisión sobre él. Fue una decisión sobre quién quería ser yo. Quería ser alguien que ayuda porque elige hacerlo, no porque le hayan enseñado que su valor depende de lo útil que sea para los demás. Quería poner condiciones y que esas condiciones fueran respetadas. Quería que mi sí significara algo porque venía de un lugar libre, no de un lugar de obligación. Los 6 meses que tardé en decidir no fueron indecisión. Fueron el tiempo que necesité para asegurarme de que cuando dijera sí, fuera verdad. Si tú estás ahora en una situación parecida, si alguien que te ha herido o subestimado te está pidiendo algo que solo tú puedes dar, no tienes que responder de inmediato. Tienes derecho a preguntarte por qué lo harías. Tienes derecho a poner condiciones. Tienes derecho a decir sí desde un lugar de fortaleza, no de deuda. El sí que viene de la libertad tiene un peso diferente al sí que viene del miedo. Y ese peso se lo nota la otra persona, también. Gracias por escucharme. Si esta historia te tocó, compártela. Y deja en los comentarios, ¿alguna vez fuiste tú la persona decepcionante de tu familia?